¿Alguna vez te preguntaste por qué la vieja y destartalada camioneta de tu vecino de los años 90 todavía funciona como un reloj mientras que tu auto más nuevo se sigue descomponiendo? ¿Qué pasaría si te dijera que algunos vehículos están tan bien diseñados que prácticamente se niegan a morir? No estamos hablando de golpes de suerte aquí. Son máquinas que fueron construidas con un objetivo en mente: durar más que todo lo demás en la carretera. Hoy vamos a contar otros 10 vehículos legendarios que se han ganado la reputación de ser inmortales del automóvil. Desde caballos de batalla que cruzan el desierto hasta sedanes de lujo que se quitan 500.000 de millas de encima, estos autos tienen historias que te harán repensar todo lo que sabes sobre confiabilidad. Así que, abróchate el cinturón y pulsa el botón me gusta si alguna vez tuviste un coche que no paraba de funcionar, porque estamos a punto de sumergirnos en las máquinas más indestructibles de la historia del automóvil. Número 10. Subaru Outback y Legacy. A mediados de los 90, Subaru hizo algo que nadie esperaba. Tomaron su confiable sedán heredado y lo elevaron unos centímetros, le agregaron un revestimiento de plástico. Lo llamaron Outback y accidentalmente crearon una de las plataformas de vehículos más a prueba de balas jamás fabricadas. El problema es que no se suponía que fueran revolucionarios. Se suponía que simplemente debían ser prácticos. Pero los ingenieros de Subaru tenían otros planes. Construyeron estos coches con motores opuestos horizontalmente que se ubicaban bajos en el chasis, perfectamente equilibrados, con menos vibraciones y menos desgaste. El resultado, motores que habitualmente recorren 300.000 millas sin reparaciones importantes. Y esto es solo el comienzo. El sistema de tracción total que utilizaron era brillantemente simple. Sin electrónica complicada, sin computadoras sofisticadas, solo componentes mecánicos que funcionan juntos como un reloj. Los mecánicos de Dorman bromean diciendo que los Subaru no mueren. Simplemente se transmiten de generación en generación. Y no se equivocan. Conduzca por cualquier pueblo de Nueva Inglaterra en invierno y cuente el Outback de 20 años todavía en marcha. El secreto era la obsesión de Subaru con la simetría. Todo estaba equilibrado. El motor, la transmisión, incluso la distribución del peso. Esto significó menos estrés en los componentes. Menos estrés significa una vida más larga. Los propietarios informan que estos autos sobreviven a todo, desde conductores adolescentes hasta mudanzas de larga distancia y años de abandono. Problemas con la junta de culata. Sí, sucedieron. Pero si solucionas ese problema, el coche te dará otra década de servicio. Un propietario en Colorado documentó que su Legacy 1997 alcanzó las 500.000 millas. Transmisión original, diferencial original, todavía funcionando fuerte. Estos no eran coches emocionantes. No eran rápidos. No eran particularmente hermosas. Pero eran máquinas honestas construidas por ingenieros que entendían que a veces el aburrimiento es exactamente lo que la gente necesita. Y en un mundo de obsolescencia programada, esa filosofía creó algo especial, algo que se niega a desaparecer. Número 9. Chevrolet Impala, novena generación. 2006 marcó el regreso de una leyenda. Chevrolet recuperó el nombre Impala y esta vez lo construyeron para que dure. No con tecnología sofisticada, ni con materiales exóticos, sino con la buena y antigua ingeniería excesiva. General Motors estaba en problemas. Necesitaban un golpe. Entonces hicieron algo radical. Realmente escucharon a sus clientes. Los administradores de flotas querían confiabilidad. Los departamentos de policía querían durabilidad. Las compañías de taxis querían coches que pudieran soportar el maltrato, y GM cumplió. Los motores V6 de 3,5 y 3,9 L no eran nada revolucionario, pero ese era el objetivo. Se trataba de diseños probados, perfeccionados durante décadas, con tecnología de varilla de empuje simple, sin turbocompresores que pudieran fallar, sin inyección directa que pudiera atascarse, solo una entrega de potencia confiable día tras día. La transmisión era igualmente robusta. La transmisión automática de 4 velocidades podría parecer obsoleta en comparación con las de 6 velocidades de la competencia, pero era a prueba de balas.
Los taxistas de Nueva York informaron que estas transmisiones duraron 400.000 millas en tráfico con paradas y arranques. Intente hacer lo mismo con una transmisión CVT moderna. A los departamentos de policía también les encantan. El Impala podía funcionar al ralentí durante horas sin sobrecalentarse, tomar las aceras a toda velocidad sin frenar, soportar velocidades de persecución y luego regresar inmediatamente a sus tareas de patrulla. Un Impala policial retirado en Michigan recorrió 700.000 millas antes de jubilarse. Todavía funciona, todavía se conduce, pero es demasiado feo para seguir en servicio. El interior no tenía nada de especial. Plásticos duros por todos lados, electrónica básica. Pero esa simplicidad significaba que había menos cosas que romper. Los asientos se desgastaron como el hierro. El tablero no se agrietó con el sol. Los interruptores todavía funcionaban después de 1 millón de clics. Las empresas de alquiler de coches descubrieron algo interesante. A pesar del abuso infligido por los inquilinos, los Impalas regresaron dispuestos a más. Mientras que los coches de la competencia necesitaban reparaciones constantes, los Chevy seguían funcionando. No era sexy, no fue avanzado, pero la 9ª generación del Impala demostró que a veces la mejor ingeniería es la más simple. Número 8, Nissan Patrol. i60 y i61. Antes de que los SUV se convirtieran en vehículos de lujo para recorrer centros comerciales, el Nissan Patrol estaba ocupado conquistando los entornos más hostiles del mundo. Las generaciones i60 y i61 no solo sobrevivieron en estos lugares, sino que prosperaron. En Oriente Medio, donde las temperaturas en verano alcanzan los 54 grados centígrados, las patrullas se convirtieron en el vehículo preferido. No porque fueran cómodos, no porque fueran prestigiosos, sino porque cuando tu vida depende de tu vehículo, eliges confiabilidad. Los motores de 6 cilindros en línea eran obras maestras de la simplicidad. El diésel de 4,2 L podría funcionar con prácticamente cualquier cosa inflamable. Mal combustible, no hay problema. Diésel contaminado, tosía una vez y seguía funcionando. No había ningún sofisticado equipo de emisiones que pudiera fallar, ni sistemas complicados de gestión del motor, solo inyección mecánica que funcionaba siempre. El chasis fue sobreconstruido hasta un grado casi cómico. Los ingenieros de Nissan lo diseñaron para manejar el doble de su capacidad nominal. ¿Por qué? Porque sabían que de todas formas los dueños lo sobrecargarían. En Australia, las empresas mineras realizan patrullas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en condiciones que destruirían la mayoría de los vehículos en cuestión de semanas. Estos pickups duraron años. Un vehículo documentado que patrulla en Dubái recorrió más de 1 millón de kilómetros en servicio comercial. Motor original, caja de cambios original, todavía generando ganancias para su propietario. El sistema de enfriamiento fue diseñado para las condiciones del Valle de la Muerte, radiadores enormes, ventiladores mecánicos simples y sin piezas de plástico que se rompan con el calor. Los propietarios en África informan que hicieron funcionar estos pickups con una temperatura de 120 grados mientras remolcaban sin un solo incidente de sobrecalentamiento. El sistema de tracción en las 4 ruedas era puramente mecánico. No hay computadoras que decidan qué rueda recibe potencia, solo ejes con bloqueo manual en una caja de transferencia que podría soportar el abuso de un mazo. Si algo se rompe en medio de la nada, cualquier mecánico competente podría arreglarlo con herramientas básicas. El i61 refinó la fórmula sin arruinarla. Un poco más de comodidad, una aerodinámica ligeramente mejor y la misma fiabilidad imparable. No eran vehículos, eran herramientas de supervivencia camufladas en todoterrenos. Número 7, Lexus LS400. 1989, Toyota decidió desafiar a Mercedes y BMW en su propio juego. El resultado fue el LS400, un coche que no solo igualaba la fiabilidad alemana. Lo destruyó. La historia del desarrollo es legendaria. Los ingenieros de Toyota pasaron 6 años perfeccionando cada detalle. Probaron prototipos durante 2,7 millones de millas. Rechazaron el 60% de piezas de proveedores por no cumplir estándares.
Incluso construyeron nuevas fábricas solo para garantizar la calidad. Quizás sea obsesivo, pero funcionó. El motor UZF-E8 se convirtió en leyenda. 4L, 32 válvulas, sobrediseñado hasta un grado absurdo. Toyota lo diseñó para que funcionara durante 300.000 millas sin mantenimiento importante. Muchos han duplicado esa cifra. La atención al detalle fue asombrosa. Cada motor fue ensamblado a mano. Las tolerancias eran más estrictas que en los relojes suizos. El resultado fue un V8 tan suave que Lexus hizo famosa su habilidad para equilibrar copas de champán sobre el motor en marcha, pero la suavidad fue solo el comienzo. Estos motores se negaron a desgastarse. Un ejemplo documentado en Florida alcanzó las 900.000 millas con el motor original. Sigue funcionando, sigue suave, sigue silencioso. La transmisión también estaba sobreconstruida. Toyota utilizó una transmisión automática de 4 velocidades diseñada para pickups y luego la perfeccionó para vehículos de lujo. El resultado, transmisiones que duraron toda la vida del automóvil. Sin deslizamientos, sin oscilaciones, solo cambios uniformes durante 500.000 de millas. Incluso la electrónica era a prueba de balas. Aunque los coches de lujo alemanes de la época se convirtieron en pesadillas eléctricas a medida que envejecían, los sistemas del LS400 siguieron funcionando. Los asientos eléctricos todavía se mueven. El control del clima todavía funcionaba. Incluso el primitivo reproductor de CD seguía funcionando. Los propietarios descubrieron algo notable. Estos coches realmente mejoraron con el tiempo. El cuero se volvió más suave. El viaje se asentó perfectamente. El motor se aflojó lo suficiente para sentirse aún más suave. Fue como si Toyota hubiera diseñado el propio proceso de envejecimiento. El LS400 no solo compitió con el lujo alemán, sino que lo avergonzó, y lo hizo costando miles de dólares menos en mantenimiento. Número 6, Chevrolet CK 1967 a 1972. Los llamaban Pickups Action Line, pero la serie CK de Chevrolet del 67 al 72 se ganó un apodo diferente, indestructible. No eran solo pickups. Eran el modelo de lo que debería ser un vehículo de trabajo. El diseño fue revolucionario para su época. Chevrolet bajó la cabina y ensanchó la vía. Mejor estabilidad, mejor visibilidad, mejor todo. Pero debajo de ese estilo moderno se encontraba la ingeniería de la vieja escuela en su máxima expresión. Las opciones de motor eran legendarias. El motor de 6 cilindros en línea de 250 caballos se hizo conocido como Stuffe-Bolt por una buena razón. Era simple como un martillo y el doble de resistente. Los motores V8 de bloque pequeño estaban apenas alcanzando su máximo auge. El 283, el 307, el 327, cada uno capaz de durar más que el camión que impulsaba. Pero el verdadero héroe era el 292 de 6 cilindros en línea. Los camioneros lo llamaban el monstruo del torque. No era rápido ni suave, pero arrancaba tocones de árboles del suelo y lo hacía durante 30 años seguidos. Estos motores estaban tan sobreconstruidos que una falla catastrófica era casi imposible. Los marcos eran canales marinos masivos que podían soportar cualquier cosa. Sobrecargado, no hay problema. Retorcido por el abuso todoterreno. Se flexionarían y volverían a su forma original. El óxido era el único enemigo, y aún así, estos cuadros a menudo duraban más que todo lo demás que los rodeaba. Las transmisiones fueron igualmente legendarias. La trituradora manual de 4 velocidades SM420 Raw Cruiser recibió su nombre. Honestamente, los conductores de pickups informaron que cambiaban estas cajas de cambios con mazos cuando se rompían los enlaces. A la transmisión no le importó. Siguió funcionando. Hoy, 50 años después, estos pickups están en todas partes. Pickups agrícolas, pick-ups de taller, pickups para uso diario. Han sido modificados, restaurados, golpeados y abusados. Y siguen corriendo. Las piezas están en todas partes y son baratas. Cualquier mecánico puede trabajar en ellos.
Son lo suficientemente simples como para que los propietarios puedan instalarlos en sus entradas. Un ejemplar documentado en Texas ha pertenecido a la misma familia desde tiempos inmemoriales. 3 millones de millas a lo largo de 3 generaciones. Motor original reconstruido 2 veces. Todavía transportando, todavía trabajando, todavía negándome a morir. Número 5. Ford F250 y F357.3 Powerstroke. 1994, Ford hizo algo que cambió los pickups diésel para siempre. Se asociaron con International Harvester para crear el Powerstroke de 7,3L. No fue la primera camioneta diésel, pero fue la primera que la gente común realmente quiso tener. Los números fueron impresionantes. 450 libras-pie de torque, suficiente para sacar una casa de sus cimientos. Pero la verdadera magia era la confiabilidad. International había estado construyendo vehículos diésel durante décadas. Sabían lo que funcionaba, y lo que funcionaba era la simplicidad. La inyección mecánica implicaba la eliminación de ordenadores complicados. El sistema de combustible era muy simple. El aceite a alta presión accionaba los inyectores, pero el diseño era tan robusto que las fallas eran raras. Cuando algo se estropeaba, cualquier mecánico diésel podía diagnosticarlo con herramientas básicas. No se necesita software propietario. Estos motores fueron sometidos a un esfuerzo reducido desde fábrica. Ford los calificó de forma conservadora. Los componentes internos fueron diseñados para una potencia mucho mayor. Esto significaba que en los niveles de potencia estándar, nada funcionaba a pleno rendimiento. Menos estrés equivale a una vida más larga. Es una matemática simple que Ford entendió perfectamente. Los propietarios descubrieron que estos motores apenas habían comenzado a asentarse a las 100.000 millas. 200.000 era la adolescencia. 300.000 era la mediana edad. Medio millón recién empezando. Un 7.3 documentado en Montana recorrió 1,3 millones de millas, transportando caballos, inyectores originales, turbo original y aún generando potencia nominal. Los sistemas de refrigeración fueron construidos especialmente para los peores escenarios. Mientras remolcaba montañas bajo el calor del verano, el 7.3 apenas se notaba. Los radiadores eran enormes. Los aficionados movieron el aire en serio. El sobrecalentamiento era casi imposible si se realizaba el mantenimiento del sistema. Pero el verdadero secreto era el bloque mismo. Ford utilizó hierro con alto contenido de níquel que era increíblemente resistente. Las paredes del cilindro apenas se desgastaron. La compresión se mantuvo alta incluso después de un kilometraje masivo. Estos motores a menudo duraban más que múltiples transmisiones y varias carrocerías de pickups. Hoy, 25 años después, 7,3 de potencia. Los accidentes cerebrovasculares tienen precios premium. No porque sean raros, sino porque todo el mundo sabe que son los últimos diésel verdaderamente a prueba de balas. No hay equipos de emisiones que puedan fallar, no hay electrónica complicada, solo confiabilidad mecánica pura. Número 4. Honda Civic, cuarta y quinta generación. Los finales de los años 80 y principios de los 90 marcaron el auge de Honda. Los Civics de cuarta y quinta generación no eran solo coches económicos. Eran clases magistrales de ingeniería disfrazadas de transporte cotidiano. El enfoque de Honda fue diferente. Mientras otros reducían costes, Honda refinaba obsesivamente. Cada componente fue optimizado. No por poder, ni por lujo, sino por longevidad. Los motores eran joyas. La serie de 4 cilindros se volvió legendaria por una buena razón. 1,5L, 1,6L, árbol de levas sencillo, árbol de levas doble, no importaba. Todos corrieron para siempre. El secreto fue la atención fanática de Honda a los materiales y las tolerancias. Honda utilizó una metalurgia mejor que nadie. Las paredes de los cilindros eran más duras, los cojinetes eran más resistentes, los trenes de válvulas estaban equilibrados con precisión para minimizar el desgaste. Los cambios de aceite eran básicamente el único mantenimiento requerido. Estos motores estaban tan estresados que apenas sabían que estaban funcionando.
Crucero por carretera a 3.000 revoluciones por minuto. El motor estaba funcionando a baja velocidad. La conducción urbana todavía no da buenos resultados. Esta operación relajada significaba que los componentes duraban aparentemente una eternidad. Ansedek, documentado en California, recorrió 750.000 millas repartiendo pizza. Motor original, embrague original, todavía obteniendo 40 metros por galón. El propietario bromeó diciendo que el coche le sobreviviría. Probablemente tenía razón. Las transmisiones manuales eran igualmente a prueba de balas. Las cajas de cambio sonda de esta época cambiaban como rifles y duraban como yunques. Los sincronizadores estaban sobreconstruidos. Los engranajes fueron cortados con precisión. Ni siquiera los conductores adolescentes abusivos pudieron matarlos. Pero la verdadera magia fue el paquete completo. Todo fue diseñado para funcionar en conjunto. La suspensión duró. La dirección se mantuvo firme. Incluso los interiores se mantuvieron notablemente bien. Estos no eran coches desechables. Fueron inversiones que dieron dividendos durante décadas. Hoy en día, encontrar un Civic de cuarta o quinta generación limpio es como encontrar oro. No porque sean raros, sino porque los propietarios no los venden. Ellos saben lo que tienen. Un automóvil que sobrevivirá a casi cualquier otro en la carretera. Y se los quedan. Número 3. Mercedes-Benz W124. Los ingenieros de Mercedes tenían un objetivo para el W124. Construye el mejor coche del mundo. El costo era secundario. Los márgenes de beneficio eran irrelevantes. Querían crear algo que durara para siempre. Lo consiguieron. Lanzado en 1984, el W124 fue diseñado en exceso hasta un grado casi absurdo. Mercedes gastó más de 3.000 millones de marcos alemanes en desarrollo. Probaron prototipos durante millones de kilómetros. Rechazaban todo lo que no fuera perfecto. El resultado fue un automóvil que redefinió la durabilidad. Los motores eran obras maestras. El M102 de 4 cilindros en línea, el M103 de 6 cilindros en línea y el OM602 diésel. Cada uno construido como una bóveda de banco. Mercedes utilizó piezas internas forjadas donde otros utilizaron piezas fundidas. Especificaron la metalurgia que pertenecía a los motores de aviación. Lo equilibraron todo con tolerancias microscópicas. Estos motores no solo duraron. Parecían inmunes al desgaste. Los taxistas en Alemania recorren habitualmente 600.000 kilómetros sin realizar reparaciones importantes. En África, donde el mantenimiento era esporádico y las condiciones brutales, los W124 seguían funcionando cuando todo lo demás fallaba. La calidad de construcción era de otro mundo. Mercedes utilizó acero grueso en todas partes. Las puertas se cerraron como cajas fuertes. Los paneles de la carrocería fueron ajustados con precisión. Los espacios entre los paneles se midieron en fracciones de milímetros. No era solo una cuestión de apariencia. Se trataba de crear una estructura que no se deteriorara. Incluso la pintura era especial. Mercedes utilizó un proceso de varias etapas que creó acabados increíblemente duraderos. Los W124 de 20 años a menudo tenían mejor aspecto que los coches modernos de 5 años. La pintura simplemente se negó a desvanecerse o astillarse. Pero el verdadero secreto era la filosofía. Los ingenieros de Mercedes lo diseñaron para una vida útil de 30 años. Ni 3 años, ni 10 años. 30, cada componente fue especificado para durar tanto tiempo. Bujes de suspensión, cojinetes de ruedas, incluso los elevalunas. Un W124 documentado en Grecia ha recorrido 2,8 millones de kilómetros como taxi. Motor original, transmisión original, todavía ganando dinero todos los días. El interior todavía luce presentable. El motor todavía arranca instantáneamente. Ya no es solo un coche. Es un monumento a lo que la ingeniería puede lograr cuando el costo no es un problema. Número 2. Nissan Patrol i60 y 61. Espera, ¿no cubrimos esto ya?
No, eso fue un calentamiento. La verdadera historia de la patrulla merece el segundo lugar. Porque en los lugares más duros de la Tierra, donde el fracaso significa la muerte, la patrulla se convirtió en algo más que un medio de transporte. Se convirtió en leyenda. La industria minera australiana descubrió algo notable sobre las patrullas I-60. Podrían funcionar continuamente con un calor de 120 grados y transportar el doble de su carga nominal. Ni por horas, ni por días, ni por años. Las empresas mineras documentaron patrullajes con más de 2 millones de kilómetros en servicio comercial. Seguimos funcionando y seguimos ganando. En Oriente Medio, la patrulla adquirió una reputación diferente. Tanto los terroristas como las fuerzas militares los eligieron. No por política, sino por supervivencia. Cuando atraviesas un desierto sin caminos, donde una avería significa la muerte, eliges el vehículo que no se avería. Ambos bandos optaron por patrullas. El motor diésel de 4,2 L se hizo famoso por poder funcionar con cualquier cosa. Queroseno, funcionaría. Aceite de cocina, no hay problema. Un caso documentado en Sudán fue el de una patrulla que funcionaba con perfume cuando se cortaron los suministros de combustible. Olía interesante pero seguía moviéndose. El sistema de enfriamiento fue diseñado por ingenieros que entendían la termodinámica, radiadores masivos, embragues de ventilador viscosos que se acoplaban progresivamente, enfriadores de aceite para todo, enfriadores de transmisión, enfriadores de dirección asistida, enfriadores diferenciales. Nada se calentó demasiado porque todo permaneció fresco. Pero el chasis fue el verdadero héroe. Nissan utilizó chasis completamente encajonados que estaban ridículamente sobreconstruidos. El metal era lo suficientemente grueso como para detener las balas, literalmente. Las fuerzas de paz de la ONU descubrieron esto por accidente y comenzaron a solicitar patrullas específicamente. El sistema de tracción en las 4 ruedas era puramente mecánico. Sin computadoras, sin sensores, solo engranajes y acero. Si se rompía, lo cual era raro, cualquier mecánico competente podía arreglarlo con herramientas básicas. Esto era importante en lugares donde el distribuidor más cercano estaba a 1.600 kilómetros de distancia. Hoy en día, en lugares donde los vehículos son herramientas de supervivencia, las patrullas I-60 e I-61 siguen siendo el estándar de oro. No son cómodos. No son eficientes. No están tranquilos. Pero cuando tu vida depende de alcanzar tu destino, nada más se acerca. Son sencillamente imparables. Número 1, Toyota Land Cruiser Serie 70. Aquí está, el Apex. La máxima expresión de la inmortalidad automovilística. El Toyota Land Cruiser. La Serie 70 no es solo un vehículo. Es una prueba de que la perfección es posible. Introducida en 1984, la Serie 70 tenía una misión. Sé imparable. Ni rápido, ni cómodo, ni eficiente, imparable. Y durante 40 años, nunca ha fallado en esa misión. El enfoque de Toyota fue diferente al de todos los demás. No diseñaron durante 5 o 10 años. Diseñaron para siempre. Cada componente fue especificado para sobrevivir a la civilización humana. Esto suena como una hipérbole. ¿Qué no es? Los motores son legendarios. El diésel 1HC, el turbodiesel 1HDD y el gasolina 1FC. Cada uno es capaz de ofrecer un servicio de 1.000.000 de millas, pero el diésel de aspiración natural 1 hercio se destaca por sí solo. Produce 96 caballos de fuerza. Necesita 17 segundos para alcanzar los 60 millas por hora. Y sobrevivirá a tus nietos. Estos motores fueron diseñados con un principio. Nada debería resultar difícil. El 1HC desplaza 4,2 L pero genera menos potencia que la mayoría de los motores de 2 L. ¿Por qué? Porque bajo estrés los componentes duran para siempre. El motor apenas sabe que está en marcha. La presión de aceite se mantiene perfecta después de 500.000 de millas. La compresión se mantiene como nueva de fábrica después de 40 años. El chasis es una obra maestra de simplicidad. Ejes macizos delanteros y traseros. Ballestas que podrían sostener un edificio.
Marcos tan sobreconstruidos que una falla catastrófica es básicamente imposible. Esto no es sofisticado. Es perfecto. En África, las organizaciones de ayuda descubrieron algo notable. Los Land Cruiser de la serie 70 podrían funcionar durante años sin necesidad de mantenimiento. No requiere mantenimiento mínimo. 0 cambios de aceite cuando se acordaron. Filtros nunca reemplazados. Refrigerante rellenado con agua de río. Ellos siguieron corriendo. Un ejemplo documentado en Tanzania ha estado funcionando desde 1986 sin reparaciones importantes. El odómetro se detuvo en 999.000 kilómetros. Eso fue hace 15 años. Sigue siendo la ambulancia principal del pueblo, sigue salvando vidas y sigue negándose a morir. Las Naciones Unidas especificaron Land Cruisers de la serie 70 para sus misiones más críticas, no por cuestiones políticas o de precio. Porque cuando el fracaso significa que la gente muere, eliges el vehículo que no fallará. Eligieron la serie 70. Ahora sigue fabricando la serie 70 hoy en día, no porque esté obligado a hacerlo, sino porque la perfección no necesita actualizaciones. El diseño prácticamente no ha cambiado después de 40 años. ¿Por qué jugar con la perfección? En lugares donde los vehículos son la diferencia entre la vida y la muerte, la serie 70 no es solo transporte. Es un salvavidas. Es esperanza. Es una prueba de que los humanos pueden construir algo que dure para siempre. Y es por eso que es el número 1. Y ahí lo tienes. Son 10 vehículos más que fueron diseñados para durar más que todo lo demás en la carretera. Desde el imparable Land Cruiser Serie 70 hasta el Mercedes W124 a prueba de balas, estas máquinas demuestran que la obsolescencia programada no es inevitable. ¿Cuál de estas leyendas del automovilismo has tenido o conducido? Deja tus historias en los comentarios a continuación. Nos encanta escuchar sobre autos que se niegan a morir. Y oye, si disfrutaste esta cuenta regresiva, haznos un favor y presiona el botón de suscripción. Tenemos más inmersiones profundas en el sector automovilístico próximamente. Hasta la próxima, mantened a esos viejos guerreros en marcha. Ya no los hacen como antes y probablemente nunca más lo harán. Seamos honestos, los autos modernos pueden tener toda la tecnología, pero son básicamente computadoras móviles diseñadas para expirar cuando se acaba la garantía. Mientras tanto, hay pickups Ford de los años 70 que todavía transportan fardos de heno durante los inviernos de Montana. Hoy contamos 10 viejos Ford que se ríen de la obsolescencia programada. Estos no son solo sobrevivientes. Son cucarachas mecánicas que se niegan a morir. Número 10. El Ford Bronco de 1966 a 1977. Antes de que el Bronco se convirtiera en un vehículo para recorrer centros comerciales, era un auténtico vehículo utilitario. Función pura. La primera generación del Bronco fue la respuesta de Ford al Jeep CJ y al International Scout. ¿Y qué respuesta fue? Simple como un martillo, duro como un clavo de ataúd. La belleza estaba en lo que no tenía. Sin electrónica complicada, sin equipos de emisiones que puedan fallar, solo un sencillo motor de 6 cilindros en línea o V8 conectado a una transmisión manual y ejes sólidos. El eje delantero Dana 44 podía soportar un maltrato que rompería las suspensiones independientes modernas como si fueran ramas. Estos primeros Broncos venían con 3 estilos de carrocería, familiar, media cabina y roadster. Pero todos compartían la misma mecánica a prueba de balas. El motor básico de 170 cilindros en línea y 6 cilindros generaba solo 105 caballos de fuerza. No parece mucho, pero ese motor funcionaría eternamente con mantenimiento regular, cambios de aceite y alguna puesta a punto ocasional. Eso es todo. Los dos V8 opcionales de 89 y 302 agregaron potencia sin sacrificar la durabilidad. El óxido del cuadro era realmente el único enemigo. Mantenga el óxido a raya y estos Broncos sobrevivirán a sus dueños. Lo que los hacía especiales era la simplicidad. Cubos de bloqueo manuales, transmisión manual, dirección manual en modelos base. Menos que romper significa menos cosas que se romperán.
Incluso el sistema de tracción en las 4 ruedas era muy simple. Una caja de transferencia de hierro fundido con un engranaje de rango bajo que podría trepar por una pared. Las piezas todavía están en todas partes porque Ford utilizó los mismos componentes en varios modelos. ¿Necesitas una bomba de agua? La tienda de repuestos para automóviles tiene 5 en stock. Intente hacer lo mismo con un coche moderno. Hoy en día, los Broncos limpios de primera generación valen mucho dinero. Estamos hablando de $50,000 por uno bonito. Pero aquí está el asunto. Incluso los más destartalados siguen funcionando. Consulte Craigslist en cualquier zona rural. Encontrarás Broncos con 300,000 millas, agujeros de óxido por los que podrías meter el puño, y aún así arrancan todas las mañanas. Son equipos agrícolas en este momento, y seguirán trabajando hasta que el marco literalmente se rompa por la mitad. Ese es el tipo de inmortalidad que Detroit solía construir. Número 9. El Ford F-250 y F-350 de 1987 a 1996 con el diésel 7.3 IDI. Olvídese del Power Stroke. Antes de que Ford pusiera un turbo a su motor diésel, ofrecían algo aún mejor en cuanto a longevidad. El diésel IDI de International Harvester. 7,3 L de simplicidad en inyección indirecta. No hay turbo que pueda fallar. Sin sistema de inyección complicado. Solo una bomba mecánica y bujías incandescentes. Estos motores eran de grado agrícola y eso era exactamente lo que los hacía imparables. El motor diésel IDI generaba unos impresionantes 180 caballos de fuerza y 338 lb-pie de torque. Según los estándares modernos, eso es patético. Un nuevo turbo de 4 cilindros genera más potencia, pero esos motores modernos no funcionarán en 40 años. El IDI lo hará. No es raro ver estos pickups con 500,000 millas. Algunos han superado el millón. El secreto fue la parte inferior sobreconstruida. International Harvester diseñó este motor para equipos agrícolas y pickups de servicio mediano. Casualmente, Ford lo metió en una camioneta. El sistema de inyección indirecta fue la clave de la longevidad. A diferencia de los modernos motores diésel de inyección directa, el IDI inyectaba el combustible en una precámara. Presiones de inyección más bajas, menor estrés en los componentes. La bomba de inyección mecánica era muy simple. Sin computadoras, sin sensores, solo precisión mecánica. Cuando algo se estropeaba, cualquier mecánico diésel podía arreglarlo con herramientas básicas. No se necesita computadora portátil, el bloque y las cabezas de hierro fundido eran lo suficientemente gruesos como para usarse como anclas de barco. El mantenimiento fue sencillo. Cambie el aceite religiosamente, reemplace el filtro de combustible, ajuste las válvulas ocasionalmente. Eso es todo. Los engranajes de distribución, no una correa, significaron que no era necesario realizar un servicio de correa de distribución a las 60,000 millas. La única debilidad real era el sistema de bujías incandescentes en clima frío. Pero incluso eso fue más un inconveniente que un factor decisivo. Estos pickups arrancaron con una temperatura de menos 20 grados. Con el tiempo las carrocerías se oxidaron, claro, eran los años 80 y 90. Ford aún no había descubierto cómo prevenir la oxidación, pero las transmisiones eran inmortales. La transmisión automática C6 o la manual ZF de 5 velocidades durarían más que el camión. Lo mismo con el eje trasero Sterling 10.25. Básicamente, un Dana 80 con el nombre de Ford. Hoy en día todavía se pueden ver estos pickups trabajando en obras de construcción y en granjas. Son lentos, son ruidosos, se mueven como carros de madera, pero no morirán en absoluto. Cuando llegue el apocalipsis, las cucarachas conducirán Ford Aria. Número 8. El Ford Mustang de 1965 a 1973 con el 6 cilindros de 200 litros. Todo el mundo quiere hablar del código KC289 o del Boss 429, pero el verdadero sobreviviente de la primera línea del Mustang fue el humilde 200 cúbicos en línea de 6 cilindros. Este motor no recibe respeto.
Es el modelo especial de la secretaria, el motor del coche de alquiler, pero también es el que tiene más probabilidades de seguir funcionando después de 60 años. El 206 fue una evolución del Falcon 170, un diseño a prueba de balas. Ford aumentó la carrera para lograr más cilindrada y par. El resultado fue 120 caballos de fuerza y 190 libras-pie de torque. No es exactamente emocionante, pero este motor estuvo bajo presión desde el primer día. Continuó avanzando a velocidades de autopista, sin despeinarse nunca. El cigüeñal de 7 cojinetes principales era una exageración enorme para el nivel de potencia. El colector de admisión integral significó menos juntas con fugas. Lo que realmente hizo que estos motores duraran era la forma en que se conducían. Los coches V8 se calentaron, se pudrieron, se utilizaron en carreras y se maltrataron. Los coches de 6 cilindros nos llevaban al trabajo, a la iglesia, al supermercado. Vivían vidas fáciles. Los dueños originales los mimaron porque no eran lo suficientemente rápidos como para abusar de ellos. Los segundos propietarios los conservaron como transporte barato. Cuando los coleccionistas comenzaron a interesarse por los Mustang de 6 cilindros, los buenos ya se habían conservado por accidente. El resto de la transmisión fue igualmente duradero. La transmisión manual de 3 velocidades era de tipo agrícola. El C4 automático, aunque no tan robusto como el C6, manejaba el torque del 6 cilindros sin problemas. La parte trasera de 8 pulgadas era más que adecuada. Incluso la suspensión, criticada por ser demasiado blanda cuando era nueva, resistió mejor que la de los pesados coches V8 que exigían todo con más ahínco. La disponibilidad de piezas es increíble. Ford utilizó variaciones del modelo 2006 en todo, desde los Mustangs hasta los pickups de la serie A-Fast y los Mavericks. Todavía se pueden comprar motores reconstruidos por menos de $2,000. En todas partes se pueden conseguir artículos nuevos, y como estos coches no tenían valor hasta hace poco, los depósitos de chatarra están llenos de coches de repuesto. Encuentre un Mustang de 6 cilindros que no haya sido actualizado con un cambio a un V8 y encontrará un automóvil de 70.000 millas que recorrerá otras 70.000 sin realizar trabajos importantes. Número 7. La serie Ford A-Fast de 1992 a 1997 con el motor de 6 cilindros en línea de 300 pulgadas cúbicas. El último de los 6 cilindros en línea de la vieja escuela. El motor de 300 pulgadas cúbicas de Ford era un dinosaurio en los años 90. Válvulas en cabeza, accionadas por varilla de empuje, carburador de un solo cuerpo hasta 1987, luego inyección de combustible que era apenas más complicada. En una época en la que los motores V6 con doble árbol de levas generaban más potencia con la mitad de cilindrada, el 300 era una reliquia. También era inmortal. Este motor tiene sus raíces en 1965. Cuando se lanzó la serie A-Fast de 9ª generación, Ford ya contaba con 30 años de desarrollo en este diseño. Toda debilidad había sido eliminada. Las versiones finales generaban 145 caballos de fuerza y 265 libras-pie de torque. El torque se activaba al ralentí y se mantenía estable durante todo el rango de revoluciones, perfecto para un camión de trabajo. El diseño de carrera larga, 4,9L a partir de solo 6 cilindros, significaba un enorme gruñido a bajas revoluciones. El truco de fiesta del 300 era el ahorro de combustible. En los años 90, estas camionetas podían alcanzar un consumo de 20 MP por galón en carretera en una camioneta de tamaño completo. Prueba esto con un V8. A los operadores de flotas les encantan. Lo mismo hicieron los agricultores, los contratistas y todos los que compraron pickups para trabajar, no para presumir. El compartimiento del motor tenía espacio de sobra. Podrías cambiar las bujías sin quitar nada. El distribuidor estaba justo al frente. El filtro de aceite estaba accesible. Ford los diseñó para el mantenimiento de flotas donde el tiempo de inactividad cuesta dinero. La durabilidad estaba fuera de serie. La parte inferior estaba bien para 500.000 de millas. La culata estaba integrada con el colector de admisión, un enorme trozo de hierro. Menos juntas significan menos fugas.
Los engranajes de distribución, no una cadena, nunca necesitaron reemplazo. El sistema de inyección de combustible era muy simple. Una unidad del cuerpo del acelerador que cualquier mecánico podría diagnosticar con un multímetro. Sin inyección de puerto secuencial complicada, sin sincronización variable de válvulas, solo suministro de combustible confiable. Estos pickups se oxidaron. Todas las series AFAS de esta época se oxidaron. Pero revise cualquier granja o empresa de construcción y encontrará 300 F-150 motorizadas que todavía generan ingresos. No son rápidos. De 0 a 60 toma una eternidad. Pero tirarán de un remolque todo el día sin quejarse. Las piezas son muy baratas. Los motores reconstruidos cuestan menos que el pago de un camión moderno. Y funcionarán mal durante más tiempo que la mayoría de los motores. Ford mató al 300 en 1996. 25 años después, la mayoría de ellos siguen funcionando. Número 6. El Lincoln Continental Mark III de 1970 a 1979, un 4 y un 5. Cuando piensas en productos Ford confiables, probablemente no te venga a la mente Lincoln. Eran barcazas de lujo, complicadas, pesadas y caras. Pero las marcas continentales de los años 70 fueron construidas como bóvedas de banco. Tenían que serlo. La reputación de Lincoln dependía de que estos coches duraran para siempre, y así fue. El Mark III inició la tendencia de los coupés de lujo personales en 1969, pero los modelos de 1970 a 1972 solucionaron esos problemas. Bajo ese enorme capó se encontraba el quinto 8 de 460 pulgadas cúbicas. Este fue el bloque más grande de Ford. Y en el caso de Lincoln, se le restó importancia. 365 caballos de fuerza moviendo 5.000 libras suena insuficiente hoy en día. Pero el 460 tenía torque para varios días. 500 libras-pies. Avanzaba a una velocidad de 70 millas por hora. El motor apenas por encima del ralentí. El Mark V se hizo aún más grande. El nuevo 460 era en realidad un 429 con cilindrada y carrera. Mayor cilindrada, pero menor compresión para los nuevos estándares de emisiones. La potencia disminuyó, pero la confiabilidad aumentó. Estos motores fueron diseñados para funcionar con gasolina normal, con baja compresión y sincronización de levas moderada. Menos estrés en todo. El C6 automático era a prueba de balas. La parte trasera de 9 pulgadas, sí, la misma que usan los autos de carreras, era una exageración enorme. Lo que realmente hizo que estos Lincoln duraran fue la calidad de los materiales. Los marcos eran enormes. Los cuerpos eran de acero grueso. Los interiores utilizaban cuero auténtico y madera, no el fantástico plástico de los coches de lujo posteriores. Todo estaba sobreconstruido. Los elevalunas eléctricos utilizaban motores que pertenecían a equipos industriales. Los sistemas de control climático eran complejos pero estaban construidos para durar. Incluso los famosos faros ocultos, un punto de fallo común, fueron diseñados con manivelas manuales de respaldo. El mantenimiento era clave, pero estos coches lo recompensaban. Cambie el aceite cada 3000 millas y el motor funcionaría para siempre. Los sistemas de refrigeración eran marginales, comunes en los Ford de los años 70, pero un radiador mejorado solucionó ese problema. Las suspensiones eran suaves pero duraderas. Las rótulas y los bujes duraron más que los Cadillacs o Imperials contemporáneos. Y cuando algo se rompía, el concesionario Lincoln almacenaba piezas durante décadas. Estos eran coches halo. Ford los apoyó. Hoy en día, los bonitos Mark I y V están subiendo de valor, pero incluso los más duros siguen funcionando. Visita cualquier reunión de coches clásicos. Verás marcas continentales que parecen haber pasado por una guerra, pero llegaron allí por sus propios medios. Los cuerpos podrían estar oxidados. Las capotas de vinilo probablemente estén defectuosas, pero la transmisión sigue funcionando. Eso es lo que pasa cuando se construye un coche para presidentes de bancos y jefes de la mafia. Tiene que funcionar siempre y para siempre. Número 5.
el Ford Bronco de tamaño completo de 1980 a 1996. Un rato. Todo el mundo se vuelve loco por los primeros Broncos. Los modelos de tamaño real son los auténticos caballos de batalla. Construidos sobre la plataforma de la serie A-Faz, estos eran pickups adecuados con una capota desmontable. De 1980 a 1996, Ford perfeccionó la fórmula sin romperla. El resultado fue un camión simple y duradero que podía soportar cualquier tarea, desde tareas familiares hasta carreras de senderos. Todas las opciones de transmisión fueron probadas. El 3006 cilindros para flotas, el 302 V8 para la gente normal, el 351 Windsor para quienes querían potencia, todos motores a prueba de balas con décadas de desarrollo. El 351 en particular era un monstruo de torque. 310 libras por pie en un camión que pesaba 4.000 libras. Tiraría tocones todo el día. Las versiones posteriores con inyección de combustible agregaron confiabilidad sin complejidad. Lo que hizo que estos Broncos fueran especiales fue la simplicidad. Suspensión delantera con doble viga en modelos con tracción en 2 ruedas. Doble viga de tracción en tracción a las 4 ruedas. No son tan buenos todoterreno como los ejes sólidos, pero duran una eternidad en la calle. Las cajas de transferencia eran las nuevas Prasas 208 o las BorgWarner 1356. Ambas unidades mecánicas con cambios manuales, sin actuadores electrónicos que pudieran fallar, sin líneas de vacío que pudieran tener fugas, solo engranajes y cadenas que duraban cientos de miles de millas. Las carrocerías fueron galvanizadas a partir de mediados de los años 80. Ford finalmente descubrió cómo prevenir la oxidación. Estos Broncos todavía se oxidan. Todo el mundo se oxida con el tiempo, pero nada como los pickups de los años 70. La remoción de la tapa fue sencilla. Desatorníllalo y levántalo con 3 amigos. Sin mecanismos de plegado complicados, ni hidráulica. El portón trasero utiliza el mismo diseño probado que las camionetas. Incluso el soporte para la rueda de repuesto montado en el portón trasero era sobredimensionado. La disponibilidad de piezas es increíble. Todo lo de la serie FS encaja. Motores, transmisiones, ejes, componentes de suspensión, todo es compartido. Y como Ford fabricó millones de pickups de la serie A-Faz, las piezas están en todas partes. ¿Necesita una bomba de dirección asistida? Cualquier tienda de repuestos para automóviles tiene uno. ¿Reconstrucción de transmisión? Cualquier tienda puede hacerlo. Estas no son máquinas exóticas. Son F-150 con una carrocería diferente. Y es exactamente por eso que duran para siempre. Revise cualquier sendero en Estados Unidos y verá Broncos de tamaño real con pintura de 30 años y 300.000 millas todavía escalando montañas. Número 4. La furgoneta Ford Econoline de 1961 a 1967. Antes de que las furgonetas se convirtieran en pesados vehículos familiares, Ford construyó la línea Echelon como un vehículo puramente de trabajo. La primera generación basada en la plataforma Falcon fue genial en su simplicidad. La construcción monocasco ahorró peso. El motor estaba situado entre los asientos delanteros. El resultado fue una camioneta que podía transportar 1 tonelada de carga pero que era fácil de conducir y mantener. Las opciones de motor fueron todas derivadas de Falcon. El 6 de enero de 44 pulgadas cúbicas para economía, el 176 para más potencia, el 240 V8 para quienes lo necesitaban, pero el punto óptimo era el 170. 101 caballos de fuerza no parece mucho, pero en una camioneta diseñada para la eficiencia, no para la velocidad, era perfecto. Estos motores estuvieron sometidos a mucha presión desde el primer día. Recorrerían 200.000 millas con mantenimiento básico. Lo que hizo que la Econoline fuera brillante fue el embalaje. La disposición del motor en posición central significaba que no había ninguna intrusión en el área de carga. El piso plano facilitó la carga. La construcción monocasco eliminó los problemas de oxidación del bastidor. Claro que los cuerpos se oxidaron. Esto fue en los años 60. Pero la estructura se mantuvo sólida. La suspensión era básica.
Delante con viga en I, detrás con ballesta y detrás con resortes. No hay nada que pueda salir mal. Las transmisiones manuales de 3 velocidades o Ford o Marek eran diseños probados. Estas furgonetas vivieron vidas duras. Fontaneros, electricistas, empresas de reparto, todos compraron líneas agonales y las explotaron hasta matarlas o lo intentaron. Los que sobrevivieron lo hicieron porque no podían ser asesinados. Se podía acceder a los motores desde el interior de la camioneta, abrí la cubierta y todo estaba allí. Podías cambiar las bujías mientras llovía. La construcción simple significaba que cualquier persona podía tapar los agujeros de óxido, y vaya si lo hicieron. Hoy en día, las Econolines de primera generación son clásicos de culto. Las versiones pickup valen mucho dinero, pero incluso las versiones furgoneta están aumentando de valor. Los sobrevivientes son raros porque la mayoría fueron utilizados y desechados. Pero si encuentras uno que haya recibido mantenimiento, tendrás un vehículo que funcionará otros 50 años. Las piezas de carrocería escasean, pero todavía hay piezas mecánicas disponibles. Esa herencia de Falcón significa que los componentes del motor y la transmisión están en todas partes. Estas furgonetas son una prueba de que los vehículos sencillos y bien diseñados duran más que los complicados. Número 3. La Ford Ranger de 1983 a 1988 con el motor Lima 2.3 de 4 cilindros. Cuando Ford presentó la Ranger, necesitaban un motor de 4 cilindros confiable. Recurrieron a Lima, un diseño que venían construyendo desde 1974. En 1983, este motor ya estaba totalmente depurado, 2,3 L árbol de leva simple, 8 válvulas y 88 caballos de fuerza. No es emocionante, pero es absolutamente a prueba de balas. La fortaleza de Lima era su sencillez. Bloque de hierro, cabeza de hierro, correa de distribución en lugar de cadena, pero un diseño sin inferencia. Si se rompía el cinturón, el vehículo se detenía sin hacer nada. Sin válvulas dobladas, sin pistones destruidos. Instale una correa nueva al costado de la carretera y continúe conduciendo. La culata era excesivamente grande para el nivel de potencia. Los fallos de la junta de culata eran prácticamente desconocidos. El extremo inferior fue bueno para 300.000 millas. En el ligero Ranger, el Lima 4 era adecuado. No es rápido, pero es adecuado. Navegaría a una velocidad de 70 millas por hora durante todo el día. El consumo de combustible fue excelente. 25 ciudad, 30 carretera, era común. La transmisión manual de 5 velocidades, procedente de Mazda, combinaba a la perfección. Las relaciones de transmisión mantuvieron al motor en su estrecha banda de potencia. La transmisión automática de 4 velocidades era menos ideal, pero aún así duradera. Estos eran pickups para gente que necesitaba pickups, no juguetes. Lo que realmente hizo que estos Rangers duraran fue la forma en que fueron utilizados. Vehículos de flota, primeros autos para adolescentes, pickups de trabajo para contratistas con un presupuesto limitado. No fueron lo suficientemente rápidos para abusar. No eran lo suficientemente geniales como para modificarlos. Simplemente trabajaron día tras día, año tras año. La sencilla suspensión de ballesta duró para siempre. La parte delantera con doble viga en I era poco convencional pero duradera. Incluso los interiores, aunque espartanos, resistieron bien. Las piezas están en todas partes. Ford utilizó el Lima 4 en todo. Rangers, Mustangs, Pintos, Thunderbirds. La asociación con Mazda significó el intercambio de algunos componentes con los pickups B2000. Los motores reconstruidos cuestan menos de $1,000. Cada artículo raro está disponible en el mercado de accesorios. Y como estos pickups eran tan comunes, los depósitos de chatarra están llenos de ellos. Encuentra un Ranger que no haya sido golpeado hasta la muerte y encontrarás transporte para toda la vida. No son emocionantes, no son rápidos, pero se niegan rotundamente a morir. Número 2. El Ford Torino y Ranchero de 1968 a 1976 con el 351 Cleveland. El Cleveland 351 no recibe el respeto del Windsor.
Se produjo solo durante 7 años. Tuvo problemas de lubricación en aplicaciones de carreras. Pero en su versión de calle, especialmente en las de 2 cañones, el Cleveland era casi indestructible. Y en los medianos modelos Torino y Ranchero, encontró el hogar perfecto. El Cleveland de 2 cuerpos generaba 240 caballos de fuerza y 350 libras-pie de torque. No es nada del otro mundo, pero el diseño del Cleveland está inspirado en las carreras. Puertos enormes, válvulas encajonadas y enorme resistencia en el extremo inferior. En tono suave, estaba poco estresado. Las versiones principales de 4 pernos eran excesivas para el uso en la calle. Incluso los motores de 2 tornillos eran más potentes de lo necesario. El resultado fue un motor que funcionaría eternamente si se le mantenía aceite. El Torino y el Ranchero eran héroes de la clase trabajadora, más baratos que los Ford de tamaño normal, más prácticos que los Mustang. Vendieron a personas que necesitaban transporte confiable. Los cuerpos eran sólidos. Los marcos de los rancheros eran especialmente robustos. Tuvieron que manejar carga útil. Las suspensiones eran convencionales, nada extravagante, nada que pudiera salir mal. Los automáticos E4 y FMX eran diseños probados. La lavadora de carga superior de 4 velocidades, cuando la había, era indestructible. Lo que mató a la mayoría de los habitantes de Cleveland fue la negligencia. El sistema de lubricación necesitaba un buen mantenimiento. Los cambios regulares de aceite eran fundamentales, pero si se mantenía el aceite limpio, estos motores funcionarían 300.000 millas. Los sistemas de refrigeración eran marginales, un problema típico de Ford, pero un radiador mejorado lo solucionó. El tren de válvulas era ruidoso, pero duradero. Los elevadores sólidos en las versiones de alto rendimiento necesitaban ajustes, pero los elevadores hidráulicos en la mayoría de los motores de calle duraban para siempre. Hoy en día, los Torinos y Rancheros, impulsados por Cleveland, están subvalorados. Todo el mundo quiere Mustangs o Cougars, pero los coches medianos son mejores para el uso diario. Más espacio, mejor conducción y la misma transmisión confiable. La disponibilidad de piezas es buena. El Cleveland no comparte casi nada con el Windsor, pero proveedores especializados tienen todo en stock. Y como hasta hace poco estos coches no fueron valorados, todavía existen bonitos ejemplares originales. Encuentra un automóvil de 2 cilindros que haya recibido mantenimiento y encontrarás un clásico que podrá recorrer el país mañana. Número 1. Los pickups Ford de la serie A-Fast de 1948 a 1952. El camión con el que empezó todo. La primera plataforma de camión dedicada de Ford y que sigue funcionando con fuerza 75 años después. La serie A-Fast se lanzó en 1948 con una misión simple. Construir un camión que funcione para siempre. Ford tuvo un éxito que superó toda imaginación. Estos pickups no solo duraron décadas, sino generaciones. La elección del motor fue sencilla. El quinto 8 de cabeza plana, 239 pulgadas cúbicas, 100 caballos de fuerza. A los 48 años, Ford ya llevaba 16 años fabricando vehículos de cabeza plana. Cada problema fue resuelto, cada debilidad abordada. La cabeza plana era tan simple como un martillo. Sin válvulas en cabeza, sin tren de válvulas complejo, solo una culata plana con válvulas en el bloque. El sistema de refrigeración era marginal, pero el motor funcionaba caliente sin sufrir daños. Lo que hizo que estos pickups fueran inmortales fue la sobreconstrucción. Los marcos eran enormes. La chapa era gruesa. El tren de rodaje era de tipo agrícola. Transmisiones manuales de 3 velocidades con primeras marchas bajas. Extremos traseros a prueba de balas con relaciones diseñadas para tirar, no para acelerar. La suspensión era básica, con ballestas en todos los ejes. Sin rótulas, sin bujes de brazo de control, solo grilletes y ojos de resorte que duraban para siempre con engrase ocasional. Estos pickups servían para vivir, y cuando se desgastaban, se destinaban a granjas. Cuando las granjas dejaron de utilizarlos, se convirtieron en pickups de casa, luego en adornos de jardín y luego en proyectos de restauración. El ciclo continúa hoy.
Los F1 originales son valiosos ahora, pero incluso los más defectuosos todavía funcionan. El Flathead V8 es casi imposible de matar. Funcionará sin bomba de agua. Funcionará con la mitad de las bujías sucias. En caso necesario, funcionará con queroseno. La disponibilidad de piezas es increíble. El mercado de repuestos para motores de cabeza plana es enorme. Todo, desde pistones hasta árboles de levas, está disponible nuevo. Se reproducen partes del cuerpo. Disponemos de marcos completos. Puedes crear un nuevo F1 a partir de un catálogo. Pero los originales siguen adelante. Son equipos agrícolas en este momento. Lento, tosco, incómodo, pero absolutamente imparable. Cuando los historiadores escriban sobre los pickups estadounidenses, el F1 será el capítulo 1. Porque 75 años después, todavía transportan cargas en granjas de todo Estados Unidos. Eso no es solo durabilidad, es inmortalidad. Y esa es nuestra lista. 10 Ford que demuestran que ya no los fabrican como antes. Claro, los pickups modernos son más rápidos, más eficientes e infinitamente más cómodos, pero ¿seguirán funcionando dentro de 50 años? De alguna manera, lo dudo. Estos viejos Ford se construyeron cuando la obsolescencia planificada era apenas un destello en los ojos de algún ejecutivo. En los tiempos en que se construyó Ford, la palabra resistente realmente significaba algo. ¿En quién confiarías para el apocalipsis? Déjanoslo saber en los comentarios. Dale me gusta y suscríbete si aprecias las máquinas que se niegan a morir. Y mira nuestro último video sobre los 10 motores más confiables que Detroit haya construido. Hasta la próxima, mantengan a raya el cambio de aceite y el óxido.